Vamos a hablar de clase de bacterias. Okay. Bueno, primero vamos a definir qué es un agente biológico y qué significa que es patógeno. Si usted está llenando un informe o está leyendo un informe, si usted está llenando una historia médica o un informe médico, a veces uno le solicitan un reporte médico, digamos, para movilizar, para mover el país, etcétera, mil cosas. Cuando usted lea etiología y está hablando de una enfermedad, está hablando de qué es lo que causó esa enfermedad. Uno lo asume como una cosa que está viva y que causó la enfermedad. No siempre es así, hay cosas que son grises, ahí hablamos de virus, algunas sustancias como las cosas estas que produjo las vacas locas, los priones, en fin, hay una definición medio gris en lo que respecta a si está vivo o no está vivo el agente biológico, pero lo que no hay discusión es que es lo que produce la enfermedad y tenemos que descartar cosas como que una navaja produjo una enfermedad llamada discontinuidad del epitelio. Entonces, nos quedamos con eso. Es esa cosa que pudiera estar viva o parece viva que produce una enfermedad. Patógeno es una característica. Si usted dice que una persona es alta, no está diciendo el nombre de fulanito, no está diciendo nada de fulanito, solamente que es alta. Y eso significa que tiene un montón de centímetros hacia arriba, ¿no? Patógeno es lo mismo, es una característica que significa que me causa daño. Vamos a ver bacterias, no es sinónimo de patógeno. Hay bacterias que no son patógenas, hay bacterias que sí son patógenas, hay bacterias que en ciertas condiciones son patógenas. Entonces, ¿qué significa patógeno? Que me causa daño. Hay algunos que depende del momento, algunos que sí, otros que no. Si tienen preguntas, escriban, por favor. Escriben por aquí y si es un tema interesante, le doy audio y lo hablamos. Y si estoy muy rápido, aprovecho para decirle, hay una actividad que ustedes tienen que hacer como un video, una presentación. Vean, esto es una lámina de PowerPoint. Yo estoy explicando esto. Yo no tengo la explicación aquí en la pantalla. Porque si la pantalla se explica sola, ¿para qué estoy yo aquí? Una pantalla, una lámina que se explica sola está mal hecha. Usted escriba lo que va a explicar y lo explique. No tiene sentido que ponga toda la explicación aquí. ¿Por qué? Porque eso significa que voy a llenar toda esta lámina de palabras. Y para que me quepa todas las palabras, las pongo chiquitas y cosas así. Entonces yo pongo aquí pocas palabras grandes. Es aconsejable que sea un fondo claro, con unas letras oscuras, o fondo oscuro, con unas letras claras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si me preguntas por aquí, continuamos. Los postulados de Koch es lo que dijimos que define, no sé, de la Edad Media para acá, no, de la Edad Media no, de la Edad Moderna para acá, a lo que significa etiología. Una cosa es etiología de una enfermedad porque está presente en la enfermedad, está presente en la sangre, está presente en el tejido, está presente en esa situación que debería ser el animalito, en este caso, porque somos veterinarios. Segundo, yo debo poder ser. Él está enfermo porque tiene el patógeno, tiene el agente etiológico, ¿está claro? Siempre debe darse esta condición, si no, no es la etiología de la enfermedad. Que a veces sí, a veces no, entonces no es la etiología. Yo puedo sacarle el patógeno y lo multiplico y lo estudio y lo veo por el microscopio y tal. De ahí yo saqué que la bacteria tal es la etiología de la enfermedad tal, porque el animal enfermo yo se lo saqué. Finalmente, eso que yo le saqué, se lo meto a otro animal, se lo inoculo y él se enferma. ¿Y de qué se va a enfermar? Si yo le estoy metiendo brucela, no se va a enfermar de varicela, se va a enfermar de brucela. Entonces va a tener el mismo conjunto de síntomas, el mismo cuadro, el mismo síndrome que el primer animal.
Eso significa que eso que yo le saqué, eso que yo le metí a es etiología. El segundo término no siempre se cumple, pero en el 99,9% de las veces sí se cumple. Por lo menos es bien difícil que estas bacterias intracelulares yo las saque y las cultive y las ponga en una placa de Petri. Pero en general, esas cuatro cosas, esos postulados de Koch, es lo que me dice que un agente etiológico es un agente etiológico. Tenemos la definición de bacteria. En primer lugar, una bacteria es una célula, ¿no? Y esto que estoy dibujando aquí, que parece un huevo, los huevos son células, por si no lo sabían. Y las células tienen un núcleo. Pero una característica muy particular de los protistos, de los procariotas, ojo, procariota no es sinónimo de bacteria. Procariota es un conjunto de células que se caracterizan en primer lugar porque el núcleo no tiene membrana. Técnicamente hablando, en la práctica, ¿tiene núcleo? Sí, pero no está bien definido. Eso es la definición real. El núcleo de las bacterias, el núcleo de todas las procariotas no está bien definido. Hay plásmidos. ¿Qué son los plásmidos? Así como usted tiene un espacio aquí donde está el contenido genético, que generalmente es un gen, un solo gen, que tiene forma circular, por cierto. También hay unos cuerpos extranucleares que tienen carga nuclear, ARN, y eso se ha conseguido otras cositas por allí, con carga genética que participan en la síntesis de proteínas, etcétera, etcétera, etcétera. No son núcleos, realmente dicho, pero sí tienen carga genética. Otra cosa muy importante de las bacterias es que tienen una pared celular. ¿Qué significa pared celular? Significa que además de la membrana, yo tengo una capa proteica. Anoten esto: proteína, proteína, proteínas por todos lados. Es muy importante que nosotros los médicos manejemos la síntesis de proteínas porque es el protagonista de la vida. No tiene organelo, no es exactamente cierto, pero sí es correcto decir que la bacteria no tiene mitocondrias, no tiene retículo endoplasmático, no tiene aparato de Golgi. Hay algunos detallitos por allí que ella medio tiene, pero vamos a decir, a resumidas cuentas, que la bacteria no tiene ciertos organelos, que son básicamente los más importantes de las células de nosotros, los animales. Ella tiene ribosomas. Un ribosoma, como deberíamos saber, no sé si yo se los dije, pero lo deberíamos saber, es una forma de ARN. Recuerden que el ARN es una versión del ADN con diferencias químicas y tenemos por lo menos tres tipos. Uno de los tipos es el ARN ribosomal, que es una cadenita, y él se aluminio y ahí se utiliza sus características para sintetizar proteínas. Entonces, el ARN está en las bacterias y está en los animales, sí, pero son diferentes. El cociente de sedimentación del ribosoma de la bacteria es más liviano. Y vamos a hablar de diferentes tipos de bacterias. Aquí voy a colocarle unas bacterias azulitas y unas bacterias rosaditas. Quiero que vayamos haciendo una comparación con algunos grupos humanos que siempre les gusta mucho el azul y otro grupo de humanos que siempre les gusta el rosado. Ustedes me dirán quién. Las azulitas, además de la membrana, tiene una capa de proteína que yo llamé pared celular. ¿Pero qué es la pared celular? En las azulitas, un cúmulo de una proteína que vamos a llamar peptidoglicano, que realmente está formado por tres unidades, tres bloques que forman esa proteína, y cada uno de esos bloques está formado por aminoácidos y tal. Lo cierto es que tengo una membrana celular con todas las características que ya hablamos, y tengo una capa de peptidoglicano que voy a llamar pared celular.
y tengo unos antígenos. No me gusta mucho término para no confundirlo, pero bueno, esto es un ácido lipoteicoico y teicoico, son dos antígenos, de manera que, ¿qué tengo yo en estas bacterias azulitas? Membrana celular, pared de peptidoglicano y unos antígenos de membrana. Punto. Por eso yo digo que esta bacteria es simple. ¿Y por qué digo que es simple? Porque las rosadas son complejas. Anoten, esta es azul y simple. Estas son rosadas y complejas. ¿Por qué digo que es compleja? Porque tenemos una membrana celular, sí, pero también tenemos una capita de peptidoglicano que es diferente a aquella. Esta es muy delgada. Si hablamos de diagnóstico, pruebas de laboratorio, esto es irrelevante, pero sí hay peptidoglicano. Tenemos una membrana externa más allá del peptidoglicano. Por eso es que esto reacciona con los reactivos de laboratorio y este no reacciona, porque está como que escondido, ¿ves? Hay una comunicación entre la membrana exterior y la membrana posterior, interior, que vendría siendo como que las uniones de Bayer, los puentes de Bayer, y por supuesto que por aquí hay vida, interacción. Tenemos unos antígenos. Estos antígenos son los famosos lipopolisacáridos. Tienen tres partes, tienen tres antígenos diferentes. Recuerden que la respuesta inmunológica es una proteína producida por mí y una proteína producida por el patógeno, y ellos encajan y hay una reacción inmunológica. La parte bacteriana, en el caso de las rosaditas, es esto. Esto es una proteína, esto es una proteína, y aquí hay tres proteínas, más esto. Por eso yo digo que esto es complejo. Hay otra proteína, esto es otra proteína, vamos a verlo como un canal, un agujero, un hoyo, se llama porina, como poro, pero no es solamente un agujero en la membrana, es una proteína con forma de canal. Entonces, proteína, proteína, proteína por todos lados. La síntesis de proteína es importante, como ya les dije. Esta es otra proteína. Esta proteína une a la membrana externa de la bacteria. Esto vendría siendo la proteína Brown. Y por eso yo digo que esta bacteria rosada es compleja. ¿Ves? Sucede que la que es simple, yo lo veo en la calle y le digo, compadre y tal. Y el tipo, sí, no, mira, ¿sabes que me debes unos reales? Sí, tranquilo, yo te lo pago. Y estamos bien, él es calidad, él es positivo. Pero esta rosadita no. Esta rosadita se consigue con una amiga y se dan unos besitos, ay, fino. Y después que se dan la espalda empiezan a la paja una de la otra. Y ay, viste, esa tipa se está engordando, que no sé qué más, y viste cómo está vestida ya. Entonces yo digo que ella es tóxica, ella es negativa. No he dicho tóxica, dije negativa. Entonces tenemos dos grupos bacterianos. Uno que tiene una pared simple, una composición, una envoltura simple, él es positivo y es azulado. No se les olvide, simple, positivo y azulado. Mientras que las rosaditas son complejas, son difíciles, son negativas y son rosaditas. ¿Cómo se llama ese grupo de humanos que son complejos, negativos, rosaditos? Vamos a hablar de Gram, porque esto es importante, y esto sale de aquello. Gram es un apellido de un científico que hizo esto, pero él hizo una técnica de laboratorio. Recuerden que yo les dije que yo puedo sacar la bacteria y la puedo estudiar y multiplicar. Bueno, yo termino esto. Esto que ven aquí son un medio nutritivo para bacterias, y yo puse unas bacterias aquí y ellas crecieron tanto que yo veo colonias. Cada uno de estos punticos son miles de millones de colonias. Esto yo lo puedo tipificar. Yo le digo cuántas unidades formadoras de colonias hay, que si la forma de la colonia, que estoy viendo que es redondita, que si es brillante o es opaca, que si los bordes son fisurados o son lisos, que se penetra en medio, hay un montón de cositas que ver, y eso es típico de la bacteria. Recuerden que nosotros tenemos que buscar patrones para identificar la bacteria.
Yo tomo una de esas bacterias, la pongo en una placa de portoobjeto y hago lo siguiente. Aplico un colorante a esas bacterias que tengo allí. Pudiéramos usar violeta de genciana, no es el único, pero pudiéramos usar violeta de genciana. Están muy callados, si quieren participar, por favor me dicen, porque para eso es que lo estamos haciendo. El violeta de genciana me las va a pintar así, azulitas. Y ya estamos hablando de las bacterias azulitas aquellas que dijimos que eran simples y que eran calidad, no son calidad un chiste, pero es para que lo entiendan mejor. Son bacterias después de todo. Y fijamos, esto le dicen mordiente, y pudiéramos usar lugol, pudiéramos usar otra cosa. Lo decoloramos, pudiera ser con alcohol, pudiera ser con acetona, y le vamos a sacar el colorante que ya le pusimos. Pero hay unas bacterias que no sueltan el azul, se quedan azul. Esas bacterias se llaman gram positivo, y así yo sé que estoy en presencia de las azulitas. ¿Por qué? Porque esto se pone azulito. Finalmente le pongo un segundo colorante que llaman de contraste. Bueno, lo tienen de muchas maneras. Pudiéramos usar fucsina, pero hay muchas sustancias que se pudieran usar, pero básicamente usamos violeta de genciana y fucsina. ¿Qué pasa con la fucsina? La fucsina va a pintar a las negativas que quedaron sin color después de la acetona. Entonces yo tengo ya la colonia para tipificarlo, y aquí con el microscopio veo la forma. Puedo decir que hay bacilos y hay cocos, aunque esto también son medio bacilos, esto se llama coco bacilo. El coco es un circulito. Y color, gran positivo y gran negativo. ¿Por qué? Porque las rosaditas son negativas, los azulitos son positivos. ¿Qué diferencia hay en utilizar acetona del alcohol como decoloración? El lugol es un alcohol. El lugol fija, une la violeta de genciana a pectidoglicano, ¿ya? Pero específicamente ese alcohol. Si yo no tengo acetona, es que hay muchos tipos de alcohol y no estaría seguro de decirle este hace esto, este hace aquello, pero sí te puedo decir que hay algunos alcoholes que pueden sustituir a la acetona, no hay problema, pero hay que irse a la base. Si lo que quiero es decolorar, tiene que ser un decolorante. La acetona es excelente. Y lo otro es que la acetona es muy buena para sacar el violeta de genciana específicamente. Cada vez que ustedes tengan un reactivo de laboratorio que mancha las manos, generalmente la acetona es muy buena para sacar ese morado. Que si el EPC, las cosas esas que manchan, generalmente ellas están pegando a una proteína de mi célula, y la acetona es muy buena para sacarla. Entonces, ¿se pueden usar otras sustancias además de esta que les estoy hablando? Sí, ya les dije. Ok, ¿qué es la patogenia y la enfermedad? La enfermedad es la ausencia de salud. ¿Qué es salud? Todo está bien, todo está fino, todo está calidad. Hay una homeostasis, hay un equilibrio. El interior de la célula está como debe ser. El interior de la célula está como debe ser. La sangre está como debe ser, el tejido está como debe ser. No hay una cosa destruida, no hay aumento de algo, no hay disminución de algo, etc. Todo está bien, todo está porque eso es enfermedad. Lo que pasa es que los humanos estamos sin oficio y vamos, esa definición no me simpatiza, vamos, caemos en el asunto de que ya la salud es psicológica, es física, es epidemiológica, en fin, hay un montón de cositas por allí. Entonces, una persona que está triste, no está saludable, es verdad, pero a nosotros nos importa esto. La homeostasis del animal está intacta. Eso significa salud. Si no hay salud, estamos en una enfermedad, un estado donde se rompe el equilibrio. No hay igualdad, equilibrio en los diferentes medios, los diferentes compartimentos. Eso es enfermedad. Básicamente, enfermedad es la ausencia de salud. ¿Qué es la salud? El estado de equilibrio, el estado de homeostasis. Las dos definiciones son importantes, ¿ya?
¿Qué es la patogenia? La patogenia es ese conjunto de pasos que hace el agente biológico, por cierto, y genera, expresa, se le ve un conjunto de signos y síntomas, y ese cuadro completo yo lo llamo enfermedad. No es que presente el agente biológico, ergo tiene la enfermedad. No, porque yo tengo un ácaro de sarna, eso no significa que tengo sarna, escabiosa, demodicosis, no. Tiene que haber una inflamación, tiene que haber una infiltración, tiene que haber una reacción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la enfermedad se presenta, sí, cuando hay agente biológico, pero también tiene que haber signos y síntomas, tiene que haber un cuadro, y todo eso sucede gracias a la patogenia. ¿Por qué? Porque la patogenia es el cuento. Si hay alguna pregunta sobre patogenia, por favor la hacen. Un ejemplo, no recuerdo cuál fue el ejemplo que le puse en el salón, pero lo que sea entra, digamos por la nariz, va para la sangre, se multiplica, después baja al órgano blanco, generalmente lo que está por la nariz tiene como órgano blanco los pulmones y tal, y ya la bacteria multiplicada va a ciertas células de los pulmones, produce una reacción, parte de la enfermedad es mi reacción o mi sobrereacción, mi reacción que puede ser alérgica o solamente inflamatoria, la inflamación duele, la inflamación produce sustancias, todo eso es parte de la enfermedad, y también está lo que hace la bacteria. Entonces la enfermedad, los síntomas, los signos están formados en parte por lo que hace la bacteria y lo que hace mi célula, y todo eso se llama patogenia. El último paso de la patogenia es que el animal se muere, o el animal se cura, o que el animal pasa toda la vida en enfermedad y al final se muere. ¿Ya? Entonces tenemos un ingreso, una identificación, un órgano blanco, una célula blanca, efectos, signos, síntomas, respuesta inmunológica y al final finalización. Todo eso es patogenia. Pero lo que necesito que entiendan no es que se caletreen los pasos, lo que necesito que entiendan es qué es diferenciar una cosa de la otra. Vamos, ¿cuáles son los signos y síntomas? Los síntomas, señores, es una cosa subjetiva del enfermo. Y es posible que usted lo vea o lo sienta a través del enfermo. Ese de ponerle la mano a la gente para ver si tiene fiebre, usted lo puede hacer. Pero, ¿qué tanto le duele? ¿Qué tan grande es la inflamación? ¿Qué es exactamente lo que me duele? Si es la muela o es la cuarta parte de la cara, o es que me quiero decapitar de lo tanto que me duele. Todas esas cosas son subjetivas. Y en el humano está fácil, pero no está fácil, también está complejo, porque el humano es complejo. El tema este de que yo tengo que preguntarle al paciente y el paciente me tiene que decir, en el caso de los veterinarios, yo necesito hablar con el encargado de la finca y él me va a decir lo que a él le parece que tiene el animal, o en el caso de los humanos, bueno, el niñito va con la mamá y la mamá es la que puse. Mientras que los signos es otra cosa. Usted puede ver al perrito cojeando, pero no está diciendo cuánto está cojeando. Uno puede hacer niveles, uno puede hacer escalas, pero no le puedes poner un numerito. O no puedes ponerle un numerito. Porque las claudicaciones se clasifican en 5, por cierto. Entonces, ¿qué es un síntoma? Esa expresión de la enfermedad que el animal siente, que el enfermo siente. ¿Qué es un signo? Es expresión de la enfermedad que solamente el médico determina, solamente el médico cuantifica. Es importante eso. El signo generalmente es cuantitativo, hay un numerito, hay una unidad. El síntoma no, el síntoma es cualitativo. A veces es sí o no. ¿Hay fiebre? Sí o no. ¿Hay diarrea? Sí o no. ¿Hay mucha diarrea? Sí o no. Mientras que si tú vas a ver la diarrea como un síntoma, que es posible, oye, cuenta cuántas defecaciones hay. No es diarrea, son números de defecaciones. O cuántos litros está defecando. Y cosas así. Hay incluso una escala para medir qué tan pastosa está. Los laboratorios tienen una vida hermosa, de verdad, los admiro mucho.
El mecanismo de infección vendría siendo la manera en que el agente etiológico entra al organismo, al animal, y obviamente al tejido y obviamente a la célula. Bueno, si hablamos de una bacteria que entra a la célula, digamos al espacio extracelular. Y bueno, pudiéramos hablar muy resumidamente de una cosa que se llama vector y una cosa que se llama fomite. Fomite es una cosa que en la finca se les olvida mucho a todo el mundo. Usted puede ser experto, más experto en epidemiología, y se le olvida lavar las botas. Se le olvida que los guantes transmiten fluido, secreciones y bacterias. En una clínica de pequeños, pues cada jeringa, cada agujita, una gasa, un, una ropa, todo eso es fomite. Por ahí está un capítulo de la humanidad donde las pulgas o unas bacterias que estaban en las pulgas mataron como que a la cuarta parte de Europa, porque las pulgas no se enferman de la peste bubónica, pero de la peste negra. Sinceramente no sé cuál es la diferencia. Lo cierto es que la pulga no la sufre porque la bacteria no tiene en la pulga las condiciones para multiplicarse. El humano sí, los mamíferos sí. La bacteria, a diferencia del virus, puede vivir cierto tiempo fuera de la célula, fuera del tejido vivo, y una bacteria que, digamos, pase 24, 48 horas fuera de los animales, así que usted se lo pase de uno a otro, a través de un guante, que una cuerda, un lazo, etcétera. Mientras que el vector vendría siendo generalmente un artrópodo, un insecto, un arácnido tipo garrapata, y él no sufre la enfermedad, pero la porta y la transmite. ¿Qué significa esto? Que el animalito tiene pudiéramos hablar de un protozoario, un trypanosoma, tiene un zancudo, saca sangre del animal para alimentarse, y el protozoario, el trypanosoma, invade, la palabra es, invade al zancudo o al tábano, a la mosca, y cuando le saca sangre a un segundo animal, lo está inoculando. Entonces el vector es un insecto, un artrópodo, que transmite la infección, pero es importante que él no va a ser enferma, no se va a enfermar porque no tiene las condiciones necesarias. ¿Cuáles son las condiciones necesarias? Generalmente temperatura, pH, condiciones como que humedad, nutrición, proteínas en la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no pasa en el zancudo, eso pasa en la vaca o en el humano, o bueno, un montón de mamíferos que sufren eso. Okay. Y el otro detalle sobre el mecanismo de infección es que se tienen que buscar los agujeros inmunológicos y por allí viene la infección. Me explico. Hay bacterias que están en nuestra nariz, eso lo sabe todo el mundo. El moco está lleno de bacterias. Pero como era o no ser patógeno, depende de qué, depende de si yo le estoy dando pelea. Si yo le estoy dando pelea, él se queda en el moco. Pero si tengo las defensas bajas, ella entra. ¿De dónde? Del moco, del aire, del polvo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las bacterias oportunistas están en completo, fuerte y potente guerra con el animal que lo transmite, pero no lo enferma hasta que lo enferma. ¿Ya? Es muy común el tema de los estreptococos, los estafilococos, que todo el mundo tiene en las manos y se lo pasa a otro y el otro me lo pasa a mí y no importa hasta que me corte. Cuando yo me corto, viene el estafilococo, el estreptococo y infecta la herida. La inmunidad y la resistencia están de la mano. La resistencia vendría siendo este conjunto de características individuales o grupales que se posee para evitar la infección o para evitar la multiplicación, para evitar
la presentación de eso que yo llamo enfermedad. Generalmente hablamos de infección. Y se ve la tos, el vómito, incluso se puede decir que la diarrea, la fiebre, son cosas que todos los animales del mundo hacen cuando están ante un agente etiológico o un agente, llamémoslo, inmunológico. Una cosa, la que sea, que dé una respuesta inmunológica. Puede ser una proteína, puede ser una bacteria. Y la inmunidad es la actividad celular, específicamente de nuestros leucocitos, que se cuentan en esta resistencia. ¿Ya? Es importante que es una actividad porque es posible que una respuesta inmunitaria aumente una infección. Eso lo vamos a ver cuando veamos bacterias intracelulares y tal. Pero sí, es una actividad celular que inicia cuando inicia una respuesta inmunitaria. Y no se les puede olvidar jamás y nunca que la respuesta inmunitaria, la respuesta inmunológica, la reacción del organismo, del animal, al agente etiológico, es de una proteína con su forma, con su cadena de aminoácidos, hacia otra proteína que vendría siendo en este caso la bacteria, porque estamos hablando de bacterias, pero pudiera ser contra un veneno, como el veneno de la serpiente, pudiera ser contra un virus, ¿ya? Contra las proteínas de la cápsula del virus, pero no es contra de un ser vivo contra otro ser vivo, pudiera traducirse así, pero en la realidad es de unas proteínas producidas por el que se está enfermando contra unas proteínas que produce el que me está enfermando, ¿ya? Eso es la inmunidad. Es celular, es molecular, tal cual. Esto es biología molecular. Hay unas cositas tipo, bueno, eso que dijimos del estornudo. Unas proteínas, pudieran ser normalitas, tipo polvo, tipo tierra, pudieran ser de una bacteria, pudieran ser de un virus, lo que sea, llegan a mi nariz y reaccionan con unas proteínas que yo tengo en la membrana, encajan, y de este lado, que es el animal, hay una respuesta neurológica, ¿ya? Entonces, en mi cerebro hay un análisis y hay un retorno, y por eso que yo echo la cabeza para atrás, agarro aire y la suelto violentamente. Todo eso es un conjunto de músculos, ¿ya? Pero parte, como siempre, una proteína contra otra proteína. En este caso, no es una inmunoglobulina, es un receptor de membrana. Pero cuando una inmunoglobulina reacciona contra un veneno o contra una toxina bacteriana o contra una proteína de membrana de la bacteria, es proteína contra proteína. Por cierto, quiero que siempre que escuchen proteínas piensen en el ADN, el código de ADN, la generación de un ARN, los ribosomas, la cadena de aminoácidos y tal, porque de ahí nace todo. Ok, una inmunidad natural es con la cual el animal nace. Nosotros nacemos con una inmunidad en nuestras células contra ciertas proteínas. ¿De qué hablamos? Hablamos de peptidoglicano, lo acabamos de estudiar ahorita. Hablamos de lipoproteínas, de lipopolisacáridos. Hablamos de proteínas de membrana. Hablamos de toxinas bacterianas, el suero antiofídico y tal, que produce, es porque el caballito fue mordido por una serpiente, él produjo unas proteínas, se ha adquirido. En el caso de adquirido hay una presentación, una respuesta, y esa respuesta son proteínas naturales con las que nosotros nacemos. Todos los seres vivos, todos los animales, todas las células animales tienen defensa natural, no contra el veneno, pero sí contra el peptidoglicano, el lipopolisacárido, la flagelina, y hay unas cuantas proteínas por ahí. Entonces la adquirida vendría siendo igual, pero yo no nací con ella. El ejemplo del veneno es ese. El caballo es expuesto al veneno de serpiente, hablemos de una cascabel,
y sus células reaccionan contra ese veneno y él produce proteínas que van a la sangre y lo salvan de ese veneno. Entonces sus células son una máquina de producir un antídoto natural contra esa molécula específica que es la neurotoxina. ¿Qué hacemos nosotros? Le sacamos sangre. Le quitamos las células a esa sangre. ¿Con qué nos quedamos? Con el suero. Agarramos ese suero y se lo metemos a un humano. ¿Qué le estamos metiendo? Proteínas producidas por un caballo. Por cierto, nuestro cuerpo puede reaccionar contra las proteínas de caballo. Pero es una reacción alérgica y no es veneno de serpiente. Entonces la gente dice, no, sí, voy a tener reacción alérgica, pero no me voy a morir por culpa del veneno. Entonces, cuando la sangre se cuaja, ¿es por las proteínas o por el veneno? Se coagula. La sangre se coagula, compadre, porque hay unas proteínas que producen ¿cuál es el término? El término es coagulación, sí, pero obviamente él obedece a una reacción de esas proteínas con otras proteínas. Las otras proteínas se van a unir en la presencia de eso. Eso viene desde el ácido araquidónico, hay unas prostaglandinas que producen eso y tal. Y tú ves que hay células que producen unas proteínas que producen coagulación. Pero lamentablemente, ciertos venenos, no los venenos, porque hay muchos tipos de venenos, hay ciertos venenos que producen esa respuesta. O sea, no es que el veneno produce la coagulación, pero el veneno engaña al cuerpo, produce una respuesta y se da una coagulación intravascular. Lo peor del mundo es un coágulo dentro de una arteria. Ergo, se va a trancar la circulación. Va a haber un infarto más adelante. Depende de qué tan grande es ese coágulo, el daño va a ser mucho o va a ser poco. Depende de lo que esté ubicado, si es cerebro, si es corazón, etc. Pero no es que el veneno produce, pueden pasar dos cosas. Uno, que sea normal, o sea, se necesita coagular porque me corté el dedo. Y la otra es que el veneno que se produzca la coagulación, que se produzca la proteína de coagulación. En general, esos cuadros son extremadamente horribles. Tú ves que la gente se le pone el miembro completo negro y tal. Horrible. Entonces se le ponen adelgazadores de sangre y tal. Pero lo mejor contra el veneno es, primero, dejar quitar la serpiente, sí, el suero antiofílico. Es una proteína específica contra esa proteína. Esa coagulación es una cascada muy larga y aquí estamos como que dice que hackeando el sistema. El veneno está hackeando a nuestro sistema. Ok, la diferencia entre natural y adquirida es que la natural yo nací con ella. La adquirida yo tengo que estar en la exposición a esa bacteria, a ese virus. ¿Sí? Esto es lo que conseguimos con las vacunas. ¿Qué sucede cuando yo vacuno a un animal, digamos, con fiebre aftosa? Yo le estoy metiendo no necesariamente el agente biológico, una sustancia que viene del agente biológico, una proteína, pudiéramos decir. Él produce una reacción inmunológica y esa reacción inmunológica es lo que llamo defensa. Entonces el animal tiene defensa contra esa proteína de la bacteria, contra esa proteína del virus, a pesar de que no estuvo en contacto con el virus. Depende del tipo de la vacuna, porque hay vacunas que sí te meten virus. Pero yo de nuevo no voy a reaccionar contra el virus per se, voy a reaccionar contra proteínas de ese virus. Porque el virus es una cadenita de ADN o ARN envuelto en proteínas. La bacteria obviamente tiene un montón de proteínas por todos lados. Y tiene que ser un antigénico para que produzca una reacción inmunológica. Tiene que ser, claro, orgánico, tiene que ser complejo, tiene que tener cierta complejidad y cierto tamaño. Entonces yo tengo una reacción inmunológica. Repito, si yo nací con ella, sin mamadera de gallo, apréndanse los decaletres, lipopolisacárido, peptidoglicano, gran positivo, gran negativo, flagelina, eso casi que me abarca todo lo que es inmunidad natural a nivel
de biología molecular, obviamente. La actividad es exactamente lo mismo, pero es un poquito más específica. Es específica contra esa enfermedad que yo estoy teniendo. Piensen en lo que hay unas personas que son expertas en matar gente, pero hay, digamos que yo peleé con él, entonces él me conoce a mí y ya además de que es experto en matar gente, se pone experto en mí. Él sabe hacer un montón de cosas, pero lo que se presente conmigo la siguiente vez ya sabe a qué atenerse. No, Mario maneja más la izquierda que la derecha, entonces yo me voy a defender más por este lado que por este. Las células blancas hacen eso, las células blancas tienen una inmunidad natural contra esas proteínas que ya hablamos, pero también hay una adquirida que no nació con él. Primero tiene que pelear con Mario para saber defenderse de Mario. Y nosotros aprovechamos eso. Cuando un animal tiene una inmunidad adquirida contra, digamos, brucela, es porque o lo vacunaron o porque se enfermó de brucela. Profe, cuando la sangre se queda, por ejemplo, un ejemplo, profe, de esa pregunta. ¿Quieres un ejemplo de esa pregunta? Un ejemplo de veneno que causa coagulación. Oye, cualquier bacteria que no sea neurotóxica generalmente produce coagulación diseminada, intravascular, cualquiera. Lo que pasa es que todo el mundo piensa que primero que todas las serpientes son venenosas, no es así. Hay, no sé, menos de un 5% que son realmente venenosas. Y esas serpientes se clasifican, bueno, según la teoría, se clasifican en las que producen neurotoxicidad. Esto significa que se va al sistema nervioso, ¿ya? Y las que producen otras cosas, casi todas las que no producen neurotoxicidad, producen entre 1000 cosas coagulación diseminada intravascular. Ok, activa y pasiva. Cuando hablé de el suero antiofídico, usted le está poniendo estas proteínas de caballo a un humano. Cuando estas proteínas se vayan, el humano va a quedar sin defensa contra ese veneno. Sí, pero es que la culebra lo mordió y tal, sí, pero si la defensa fue esta se va. En cambio, si yo le meto veneno al humano y le vuelvo a meter y le vuelvo a defender de ese veneno, eso es activo. Pasivo, solamente usted le está metiendo la proteína de defensa, la inmunoglobulina. Pero cuando usted mismo produce esa proteína de defensa, usted tiene inmunidad activa. O sea, la inmunidad activa es mi célula que está produciendo la proteína de defensa contra la proteína que me está atacando. La inmunidad pasiva no está produciendo nada. Hay una proteína de defensa, pero yo no la estoy produciendo. Entonces, el caballo al que yo le saqué el suero, produje en mi suero antiofídico, el caballo tiene inmunidad activa. El humano al que le metieron el suero tiene inmunidad pasiva. ¿Qué hago yo cuando vacuno? Ya hablamos de astosa. Cuando yo vacuno con astosa, cuando vacuno contra brucela, estoy produciendo inmunidad activa, por lo menos unos cuantos años. Y por ahí hay un fenómeno que es cuando yo le pongo la primera vez un antígeno a un animal, hay una defensa activa, perdón, pasiva muy alta, porque yo veo los sueros, los títulos de suero, los títulos de inmunoglobulinas que hay en la sangre, muy grandes, 10 veces más de lo que yo necesito, pero por muy poco tiempo. Si le vuelvo a poner, pasa lo mismo. Pero cuando yo meto el efecto de la primera y antes de que se acabe le pongo la segunda, resulta que la segunda vez se consigue, estoy hablando de una infección, de una bacteria que está entrando a la sangre en una vacuna. El cuerpo como que reacciona más tiempo, poquito. ¿Qué significa poquito? Que ya no van a ser 100 veces lo que yo necesito, solamente lo que yo necesito. Pero no es corto tiempo, es por mucho más tiempo. Entonces así es que yo hago una separación entre lo que es la primera vez que se vacuna y la segunda vez que se vacuna. Por eso es que uno repite el parvo aquí 15 días después, 3 semanas después, depende de cuál sea el caso. Y así es que yo digo que el animal está protegido. El animal protegido es revacunado, no solamente vacunado. Y eso se lo aplicamos a la brucela. Eso se lo aplicamos a casi todas las vacunas del mundo.
La actividad pasiva también importantísima para nosotros los veterinarios es la parte esta de la leche, el calostro, que le está pasando nada más y nada menos que las inmunoglobulinas de la madre al hijo por la boca. ¿Contra qué lo van a defender? Contra las cosas que la madre se enfermó. Solamente contra eso. ¿Por qué? Porque son específicas. Entonces, la pasiva es la presencia de esto. La activa es la actividad celular que me produce esto. ¿Qué es esto? Esta es una proteína de defensa, esto es una inmunoglobulina. ¿Ya? Por cierto, ¿quién me dice qué hace la inmunoglobulina? Unas dos funciones, por favor, le voy a dar 20 puntos que la recordan. Mensaje. ¿Por qué ocurre la necropsia después de la picadura de una persona? Bueno, es lo que ya explicamos. En primer lugar, es posible que esta coagulación intravascular diseminada obstruya la sangre que llegue al tejido y el tejido va a morir. La otra es que el mismo tejido, por acción enzimática, ojo, las enzimas también son proteínas, destruyen. ¿Cómo es así que las enzimas destruyen? Sí. Usted agarra un kilo de carne y se lo mete por la boca, su estómago va a destruir esa proteína. Las enzimas están especializadas en destruir proteínas, no es lo único que hacen. Entonces la serpiente te mordió y te inyectó un montón de enzimas que también son proteínas, no son neurotoxinas, son proteínas que producen lisis y se licúa el tejido y se destruye el tejido. Bueno, los mecanismos de acción de las bacterias. Esto que tenemos acá deberían ser E. coli, sin embargo este está como que muy peludo. Esto me parece más una salmonela, pero cuando lo descargué decía que era E. coli, pero bueno. Algún experto en salmonela que nos lo aclare. La adherencia vendría siendo esta llegada y unión de la bacteria al tejido o a la célula. Aquí estamos hablando de célula contra célula. Estamos hablando de la E. coli o la salmonela o la klebsiella, etcétera, que llega a la mucosa digestiva. Estamos hablando bacteria contra célula contra células. Somática, en este caso, y una bacteria, una procariota contra una eucariota, además. Lo primero que hace es esta llegada y unión. Esto, por cierto, se hace a través de proteínas de membrana. Y proteína, pero sepan que tienen que estudiar proteínas. En primer lugar, hay unas proteínas que forman estructuras. Estas cosas que vemos aquí. Estas son fimbrias y adhesinas, son estas, no son proteínas, está formado de proteínas, pero sí son estructuras que se ven a nivel de microscopio y están unidas fuertemente a la membrana bacteriana. No son invaginaciones de membrana, esa es otra cosa. Esta es la membrana normal y encima tiene una estructura proteica que llama fimbria. Esto puede ser tóxico. Ya vamos a hablar de endo y exotoxina. Hay una cápsula que vendría siendo una película que está alrededor de la bacteria. Eso ayuda a que se adhiera y la protege, ¿ya? La cápsula protege a la bacteria. Es posible que la misma cápsula hecha de proteína pues cause una reacción, pero la bacteria está a salvo de la respuesta inmunológica. Eso es bueno, sí, para ella. Y finalmente pudiéramos hablar de un biofilm. El biofilm es una acumulación de bacterias en una película. Se ha estudiado mucho, por lo menos dos. La placa dental. La placa dental es un cúmulo de bacterias mineralizado, duro, que no tiene respuesta inmunológica, porque o sea, si yo estoy aquí encerrado, hay respuesta por aquí, hay respuesta por aquí, pero adentro no hay respuesta inmunológica. Entonces, la placa no produce respuesta inmunológica total, muy poca. Entonces, las bacterias están acompañadas y no les pasa nada. Un biofilm muy importante es el que se da en el corazón, en las válvulas del corazón. Hay bacterias que no es que reaccionan y enferman, bueno, sí enferman el corazón, pero no reaccionan
contra el corazón, pero se acumulan allí y las válvulas no pueden hacer su trabajo. Entonces, el biofilm cardíaco es extremadamente grave. La invasión, patogenicidad y virulencia. De una vez le digo que virulencia es un número. Este es un número epidemiológico. Primero usted responde a la pregunta que si me causa daño, sí o no. Ya dijimos que eso es una característica ya. Pero la virulencia sí es un número. De los animales que están, ¿cuántos se enfermaron? ¿Ya? Tiene que ver también con la exposición. Mientras que la patogenicidad es la capacidad que yo tengo de presentar síntomas, de ponerme mal, de enfermarme. Y por aquí estaría faltando en todo caso la mortalidad, que sería la misma cuenta, pero en este caso son los que murieron. ¿Ya? La virulencia cuenta con factores, ¿ya? Que si es difícil matarlo, o que si es fácil matarlo, que si presenta proteínas de membrana que facilita su reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso implica invasión y es lo que yo hablé de multiplicación. Recuerden que parte de la patogenia es que llega, otra es que se multiplica. Puede haber un ingreso celular. Recuerden que hay bacteria que entra a la célula. Es más difícil matar una bacteria cuando está dentro de la célula somática. ¿Por qué? Porque yo le echo un remedio al animal y el remedio o está en la piel o está en la sangre, pero no está dentro de la célula. Bueno, sí los hay que llegar al centro de la célula, pero los antibióticos no. Puede haber un ingreso epitelial. Esto puede ser a través del epitelio o cuando hay rupturas del epitelio. Y tenemos los islotes. Los islotes son una característica genética. En el ADN del animal hay diferentes genes. Cada gen es específico de una característica. Y hablo de islotes en el caso de mecanismo de infección, cuando una proteína, la expresión que se hace en una proteína, facilita la infección. Que si tiene cápsula, que si tiene flagelina, que si tiene el antígeno de membrana tal o que si no lo tiene. Entonces, los islotes o partes del ADN, parte del gen, es lo que hace que esta bacteria sea lo que es y que me invada como me está invadiendo. De nuevo, pasamos medio video hablando de síntesis de proteínas. Finalmente, la tercera característica, hablando de mecanismo de acción, es la toxigenicidad, la capacidad de producir toxina. Creo que hay exotoxina y endotoxina. Porque una endotoxina es lo que dije. Ella está llegando y se une, digamos, con el tubo digestivo. Esta pared celular bacteriana tiene cosas allí que van a presionar con la pared del intestino. Si reacciona y hay un problema, sea cual sea, cambio de la osmolaridad o muerte del tejido o detención del tejido o activación de un receptor, todo eso, si es parte de la membrana bacteriana, se habla de una endotoxina. Una exotoxina es una que no está en la célula, es producida por la bacteria, pero no está en la membrana. Eso es el caso del botulismo, ese es el caso del antrax, ese es el caso de un montón de cosas por allí. Profe, se dice que cuando se trata de un animal para combatir una bacteria, con un antibiótico, por ejemplo, si se utiliza el mismo antibiótico, seguramente puede hacer crecer la bacteria. Bueno, no es exactamente que puede hacer crecer la bacteria, pero no la mata, no es lo mismo. No está haciéndole ningún daño, pero eso no significa que son vitaminas de bacteria. Entonces, mucho efecto de una sustancia sobre una bacteria hace que ella mute y las que sobrevivieron van a ser más fuertes con respecto a esa sustancia, ese antibiótico. Eso pasa mucho con las penicilinas, los betalactámicos, que ya tenemos unas 4 o 5 generaciones
y el animal no va a tener ningún efecto, salvo que me da la impresión de que sí lo tiene, o sea, como que psicológica la cosa, pero no puedes esperar que tengamos 50, 60 años usando un antibiótico y que siga funcionando igual. Las bacterias evolucionan, las bacterias mutan y las bacterias cambian. Finalmente tenemos las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Son proteínas. ¿Cuáles son los tipos de proteínas? Las estructurales, las inmunoglobulinas, o las de defensa, y las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Son proteínas que son capaces de producir la catálisis, el encauzamiento de un proceso, ¿ya? Por eso es que yo digo que tengo amilasa en la boca, porque cuando agarro azúcar, en la parte, es una enzima que se llama amilasa. Hay unas en el estómago, hay unas en el intestino, hay unas en la sangre, hay unas en las células, hay unas en las bacterias. Básicamente lo que me inyecta la serpiente es una enzima, es una proteína que no está unida a la célula. No, la célula suelta. Y ella tiene un efecto. Entonces, tengo este tipo de enzimas que son negativas, en el sentido de que producen un efecto negativo. Tres tipos de toxicidad. Por cierto, toxicidad no significa que la chica te revise el teléfono, no, eso no sé qué rayos es, pero si alguien me responde eso en el examen está mal. Hablando de las consecuencias de las infecciones, esto vendría siendo, resumidas cuentas, sí, porque yo creo que la brucela es mala. Bueno, hace cosas. Y si esas cosas son malas, pues la brucela es mala. Es patógena, esa es la definición de patógena. Esto que están viendo aquí es una glándula. Uno dice que está grande porque está llena de leche. Sí, puede ser, pero es posible que esté grande porque esté edematizada, está llena de vasos sanguíneos. Y lo más típico es este enrojecimiento. Esto es una mastitis. Y si saco leche y tiene ciertas características, me voy más por el diagnóstico, ya vamos a hablar de mastitis. Pero hay un efecto, ¿ya? Hay una destrucción del tejido, hay una proteólisis. No son necesariamente sinónimos, pero están muy asociados. Es la proteólisis, destrucción de la proteína, generalmente por encima, ergo destrucción del tejido. Licuefacción, pudiera ser, empezando con una edematización y una respuesta inflamatoria, pero lo cierto es que esa organización que le hemos tejido, pues, se pierde. Bueno, pues aquí por ejemplo llaman que la gusanera tiene una sanguaza. Nosotros tenemos que decir que la miasis tiene un exudado, especialmente si es un examen. La fermentación, muchachos, eso vendría siendo, obvio, la producción de un fermento. Vamos a tomar un sustrato, un alimento, ya sea bacteriano o celular. En este caso bacteriano, porque son enfermedades infectocontagiosas bacterianas. Entonces la bacteria se la come y hace lo mismo que hacemos nosotros. Produce energía, produce residuos, y esos residuos tienen un efecto, cambian el pH, producen gas, producen bulto, hay un cambio del medio, y eso hace que el tejido no funcione. Caemos otra vez aquí. El tejido se enferma, el tejido se inflama, el tejido se lesiona, hay dolor, hay aumento de tamaño, hay presencia de líquido, etc. La inmunosupresión, esto generalmente es más propio de virus, sí. Incluso podemos decir que en el caso de las bacterias que son intracelulares, la cosa es al revés, porque ellas llaman a las células blancas. O sea, producen una inflamación que produzca la llamada de las células blancas. Pero la inmunosupresión es que bajan las defensas. Ellas evitan que haya esta producción de inmunoglobulina, evitan que las células blancas cumplan su trabajo, evitan la quimiotaxis,
evita la producción de células de defensa, de proteínas de defensa. Eso abarca un sinnúmero de células, las interleuquinas, las leucotrienos, las prostaglandinas, y nada de eso se produce. Repito, esto es más típico de las virus que de las bacterias, pero no lo descartamos, es un efecto. Se produce durante la enfermedad, por eso es que yo quiero que no se produzca la enfermedad. La reacción inflamatoria, aquí vamos a pasar, bueno, sí, por el efecto de las ciclooxigenasas o las lipoxigenasas, porque generalmente hay proteólisis, destrucción de tejido, y yo veo que hay un ácido araquidónico que salió de la membrana, de los triglicéridos, de los fosfolípidos en la membrana, y bueno, hay un desastre gigante químico y celular. Los vasos sanguíneos de esa zona se ponen más grandes, se llenan de líquidos, se ponen más permeables, y lo que antes era así, ahora es así, y tú ves que las células pasan, la maquiliotaxis, etcétera. Entonces hay algunas bacterias que les gusta esto porque ellas parasitan en las células blancas, como ya lo vamos a ver con la brucela, lo vamos a ver con más de una. Y yo no quiero que la vaca tenga la mama inflamada, yo no quiero que el caballo coge, yo no quiero que el animal esté inflamado, eso está mal, ¿ya? Entonces esta es una de las reacciones que ella hace que yo no quiero que haga. ¿Qué significa prueba diagnóstica? Usted está en presencia del animal, usted ve los signos, ve los síntomas y hace unos posibles diagnósticos. Usted puede hacer 10 diagnósticos diferentes, ¿ya? Es posible que yo me vaya más por esto, pero no estoy completamente seguro que es esto, puede ser esto, esto o esto. Es lo que yo les decía en la clase, el perrito está haciendo pipí con sangre. Parvo. ¿Cuántas enfermedades producen pipí con sangre? ¿Cuál es el curso? ¿Cuál es la sintomatología? Etcétera. Y lo más cumbre, ¿qué produce el parvo? ¿Ya? Entonces uno llega y manda pruebas diagnósticas. Esto es paraclínica. Está la clínica y está la paraclínica. En primer lugar, hacemos una hematología. Sacamos sangre, contamos cuáles son las células que están allí y vemos si están normales o están aumentadas. De una vez le digo, eso lo van a ver por supuesto en clínica, ya deberían saberlo, pero una infección bacteriana produce leucocitosis, neutrofilia, una enfermedad viral. Lo más típico es que, al contrario de la bacteriana, produzca una inmunosupresión. Repito, hay una inmunosupresión. La inmunosupresión significa leucopenia. Y con la bacteriana había neutrofilia, o sea, aumentan los neutrófilos. Con la viral no. Con la viral son más bien de linfocitos. Vamos, una linfocitosis. Y yo cuento la célula. Lo que pasa es que me está diciendo que es una infección o no, y me está diciendo de qué tipo de infección es, pero no me está diciendo cuál es específicamente. Entonces yo con una parvovirosis voy a ver un tipo de hematología. Eso me ayuda a orientarme, mira, si es parvo. Porque una amibiasis también produce diarrea con sangre, pero la hematología se va a ver diferente. Hay pruebas microbiológicas y metabólicas, ya hablamos de la coloración de Gram. Yo aquí veo que la bacteria es un bacilo, Gram positivo, que forman las colonias de tal manera, más la sintomatología, y digo que esta bacteria es tal. Por ejemplo, es típico por acá que yo veo unos cocos, Gram positivo, serían azulitos, no rosados. Y no sé si es un estafilococo o es un estreptococo. Entonces, a esas colonias de bacterias yo le hago una prueba metabólica que se llama catalasa. Si eres catalasa positivo, es un estafilococo. Si es catalasa positivo, o sea, repito, los dos son cocos y los dos son positivos. Pero si es catalasa positivo, es estafilococo. Si es catalasa negativo, es estreptococo. Entonces yo sé cuál es la bacteria que tengo allí. Es posible que ya le hice una hematología, ya sé que es una bacteria. Y aquí estoy certificando que es un estafilococo.
Para eso es que se hacen las microbiológicas y las metabólicas. Y lo más bonito que yo estoy viendo al animal aquí y al bicho lo estoy viendo, al monstruo, al malvado de la película. Y no hay nada más definitivo que verlo, ¿ya? Si no, pregúntenle a los terraplanistas. Los anticuerpos. Aquí estamos viendo que yo le saqué suero a un animal, también sirve con plasma, pero en este caso trabajamos con suero, y lo expuse al antígeno. Me explico. Esto es un rosa de bengala para diagnosticar brucela. Si yo mezclé el suero con proteínas de brucela, van a reaccionar. Aquí no hay anticuerpos, pero si hay antígeno, ¿hay reacción? No, este animal está sano. Aquí hay anticuerpos y hay antígenos, hay reacción. ¿Qué significa esto? Que el animal estuvo en presencia de brucela porque se enfermó o porque fue vacunado. Lo que pasa es que esto está estandarizado de manera que un animal vacunado no va a dar positivo porque no tiene suficiente anticuerpo para que reactive. Pero es eso, esta es una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Qué estoy viendo yo aquí? Estoy viendo un montón de grumos que se forman del anticuerpo junto con el antígeno, y eso se une con otro, y eso se une con otro y tal, y yo lo veo que se unen. Estos espacios en blanco son, bueno, espacios en blanco porque aquí no los hay, porque todo está lleno del antígeno. Aquí no hay anticuerpos que lo aglutinen. ¿Está claro? Para eso es que el cuerpo hace inmunoglobulina. ¿Quién me dice, antes de que se termine el video, cuáles son las características, las funciones de la inmunoglobulina? Por lo menos unas 2 o 3. Les voy a dar 20 puntos en el siguiente examen al que me responda eso. Funciones de la inmunoglobulina. En un mensajito, para que quede escrito. Hay pruebas genéticas, por supuesto. Aquí el caballito de batalla de la medicina veterinaria y de un montón de cosas humanas es la reacción de cadena de polimerasa, el PCR que llaman. Bueno, pero si hablo de genética, yo estoy ya metiéndome en el núcleo, en la carga genética, en los genes de esta bacteria. Y vamos a identificar, ¿ya? Tenemos mapeado el ADN de esa bacteria y si se encuentra ese ADN es porque la bacteria está ahí. Punto. La cadena de polimerasa trabaja con un pedacito del ADN o ARN, ¿ya? Entonces, si consigo la presencia de la carga genética, pues la bacteria está allí, no hay equivocación. Lo más indirecto aquí vendría a ser dermatología, pero sin embargo es muy útil. Quiero saber si hay preguntas. Un minuto, por favor, un minuto para preguntas. Quiero saber cuáles son las funciones de las inmunoglobulinas. Ok. Las pruebas complementarias tal como se llegaría al resultado que uno busca. O mejor dicho, para saber cómo decir que esa es la patología que está afectando al animal. Greta, las inmunoglobulinas neutralizan y fagocitan a los gérmenes. Activan el sistema de complemento. Bueno, más o menos, Greta. Te voy a dar los 20 puntos a ti. Yo expliqué en clase que el asesino serial que le gusta matar gente religiosa busca el miércoles de ceniza a la gente que tiene la cosecita de ceniza. Eso es lo que hace la inmunoglobulina, marca. Cuando yo soy un macrófago y veo que hay una célula con inmunoglobulina, acá me la como. ¿Ya? El neutrófilo, el macrófago, va a comerse a las células marcadas. Segundo, cuando una molécula hace una función es porque tiene la forma, tiene la cadena de aminoácidos específicos para eso. Si yo le pego otra proteína, ya no tiene la forma, se acabó. La verdad es que las proteínas son todo a nivel de biología molecular, es el por qué las células existen. Eso es para lo cual
tienen todas las estructuras que ya tienen, todas las organelas, todo lo que ustedes estudiaron en histología, todo lo que estudiaron en fisiología, todo lo que estudiaron en bioquímica, todo es para producir proteínas. Hay tres tipos de proteínas. Las de defensas, que son las inmunoglobulinas, básicamente, no son las únicas, pero básicamente sí. Las estructurales, que son las que tú ves en los receptores de membrana, las que unen una célula con otra, las que forman parte de las organelas, etcétera, y las enzimas, ¿ya?